con ustedes, el análisis con Ernesto Farri Santoscón. Pronósticos para la economía 2024. Bien, para la economía de México, la semana pasada hablamos de los pronósticos de la economía mundial, ahora toca el turno en esta saga de pronósticos pitonizos. ¿Qué es lo que se espera para la economía mexicana? Bueno, pues un año complejo, ¿no? Ya hemos comentado, son un año de elecciones tanto para Estados Unidos como para México. Está pues una restricción de hidrocarburos muy importante por parte de la OPEP, sigue la guerra con Ucrania, la guerra comercial con China, en fin, presiones inflacionarias por todos lados. ¿Qué es lo que esperamos? Primero, en cuanto al crecimiento económico, dado nuestras últimas estimaciones de crecimiento del IGAE para octubre, por ejemplo, lo que hemos estado observando para el tercer trimestre de este año, digamos que la economía mexicana ya trae una inercia de dinamismo, que aunque en ciertos rubros se ve alguna desaceleración, particularmente en Estados Unidos, algo en el consumo, pues la economía pudiera llegar a crecer hasta 3.2%, lo que estamos viendo. Y bueno, pues ese crecimiento se da tanto por el gasto fiscal electorero del presidente Biden como por el gasto fiscal también muy fuerte que está haciendo Andrés Manuel López Obrador al cierre de su sexenio, ¿no? Generando un déficit enorme de 5.4% de PIB. Ahorita hablamos qué esperamos del déficit. Entonces, digamos, es lo que está autorizado. Y con esto vemos que la economía puede crecer hasta arriba del 3%, ¿no? Estamos viendo 3.2%. Banco de México la semana pasada hizo también una revisión de estimaciones de crecimiento y también lo está viendo por ahí del 3%. Bien, por lo que respecta a la inflación, prevemos una tendencia muy gradual de menor inflación, pero siguen presentes muchas presiones tanto del lado de los costos como de la inflación importada, como de la inflación del lado de la demanda. Es así que vemos que la inflación pudiera cerrar el año entrante en 4.1%, es decir, todavía arriba del rango máximo permitido, que es el 4%, ¿no? La meta de inflación en el Banco de México es 3%, pero tiene una holgura de 1%, ¿no? Y bueno, pues todavía vemos 4.1 para el cierre del año entrante. Este año probablemente termine por ahí del 4,5, 4.6. Todavía no tenemos los datos, ¿no? De primera y segunda quincena de diciembre, que ya los conoceremos después, ya al terminar el año. Bien, en cuanto a la inflación subyacente, estamos estimando 4.3. En cuanto a la producción industrial, bueno, pues si el motor principal de crecimiento es el gasto público en el sector de infraestructura, gasto de infraestructura, de obra pública. Y por otro lado, estamos viendo también un despertar de la inversión, digamos, para parques industriales y edificación de naves industriales como resultado de lo que está dando en algunos estados como Nuevo León, la fiebre por el nearshoring. Pues la industria puede tener un mejor desempeño que el conjunto de la economía, pero particularmente porque la industria de la construcción va a seguir siendo puntera, como está siendo en estos últimos meses de este año. Estimamos, por lo tanto, a pesar de una desaceleración en la manufactura, donde probablemente el crecimiento sea mucho menor, la manufactura a lo mejor es 1,5 o 2, pero la industria de la construcción hace que el conjunto de la industria repunte y pudiera tener un crecimiento de entre 4.5 y 4.6%. Por lo que respecta al mercado laboral, tanto empleo como salarios, estimamos que la tasa de desempleo subirá un poquito a niveles de 3% al cierre del año, va a terminar este año abajo del 3%. Y en cuanto a salarios, pensamos que la masa salarial en su conjunto, dado el incremento de 20% del salario mínimo que está manejando para el año entrante, pues va a haber presiones de salarios, y esto acompañado de un último año electorero, ¿no? Pues pensamos que el salario
promedio, la masa salarial, pudiera tener un incremento arriba de inflación del 2.5% anual. En cuanto a la política monetaria, pensamos que Banco de México va a mantener algunos meses más su tasa de referencia, que está en 11.25, y que pudiera empezar a bajar la tasa de interés hacia el tercer trimestre, es decir, pasando las elecciones. Aunque Banco de México en su última reunión de política monetaria aceptó dio a conocer que sí se estaba ya discutiendo al interior de la Junta de Gobierno hacer una baja, pues quizás más pronta, ¿no? Una primera baja. Pero al final nosotros vemos que a lo mucho hará 2 reducciones en la tasa de interés y que por la tasa de referencia del 11.25 llegará al cierre del año en 10.75. En cuanto a déficit fiscal y deuda pública, pues pensamos que muy probablemente la deuda pública rebase la nueva deuda pública de los 2 billones de pesos por todas las presiones que trae el sector público en este año de elecciones, y que al final del año, pero esto ya se conocerá después, se vea que la deuda y el déficit fiscal van a aumentar en un nivel de 5.8% sobre PIB para acercarse a la promesa de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, de no tener más deuda que el 50% sobre PIB. En cuanto a balanza comercial, el volumen de comercio será nuevamente un volumen histórico, situándose, lo estimamos, ¿no?, en 1.2 billones de dólares, trillions en inglés. Es la suma de todas las exportaciones más todas las importaciones, lo que trae ese volumen de comercio total con el exterior de 1.2 billones de dólares, creciendo cerca del 2.5% anual. Y con esto tendríamos un déficit comercial de alrededor de 18,000 millones de dólares. En lo que es la cuenta corriente, es decir, incluyendo la balanza de servicios, pensamos que el déficit va a ser del 0.9% del PIB. En cuanto a inversión extranjera directa y financiera, estamos previendo un flujo de inversión extranjera directa por esta fiebre del nearshoring de alrededor de 35,000 millones de dólares, que bueno, suena mucho, suena muy buen dato, ¿sí? Sin embargo, es menos de la mitad de lo que logra en un año común y corriente Brasil, con un presidente como Lula, ¿no? Y pues lejos de Estados Unidos, lejos de Europa, lejos de China, y logra esos niveles de inversión. Entonces, esto nos da una referencia de lo que quizás estamos dejando de aprovechar de este fenómeno del nearshoring, de la relocalización de plantas, ¿no? En cuanto a la inversión extranjera financiera, pensamos que hacia mediados del año vamos a observar una caída acumulada de 10,000 millones de dólares en lo que es la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior ante la incertidumbre política. Y esta cantidad se pudiera recuperar hacia finales del año y terminar más o menos con el mismo saldo de inversión financiera que ya tenemos ahora con la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. Pero sí, con la incertidumbre política puede estar saliendo el dinero. Las reservas internacionales pensamos que van a terminar muy cercano a los niveles actuales, 205,000 millones de dólares, pero teniendo una caída hacia mediados del año. Y luego se recupera hacia finales. En cuanto al tipo de cambio, pensamos que el tipo de cambio va a estar presionándose hacia mediados del año, lo vemos a 21 pesos por dólar, por la incertidumbre política. Y pensamos que una vez disipada esa incertidumbre, puede volver a fortalecerse el peso y cerrar en 18 pesos por dólar. Eduardo, estas son las proyecciones. Bien, muy interesantes, sin lugar a dudas, ya veremos viendo, las vamos a anotar y ya la iremos viendo cómo pinta y lo vamos comentando en el transcurso del año. ¿Cuándo nos vas a dar tus cisnes negros y blancos? La semana que entra vamos a dar los 10 cisnes negros, la siguiente semana los 10 Bien. cisnes blancos.
que es el clásico de Ernesto Fabio Santos Coy. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Igualmente a todos. Muy buen inicio Gracias. de semana.